Para dar alcance al objetivo del taller número 3, aplicación de métricas de estimaciones, y que es identificar los puntos de función de cada uno de los proyectos de formación desarrollados por los aprendices para estimar su tamaño, costo y esfuerzo utilizando los métodos de análisis de puntos de función y teniendo en cuenta las actividades realizadas durante sesiones anteriores. Vamos a iniciar esta actividad. Lo primero que hicimos fue identificar la lista de requisitos del proyecto junto con los mockup para identificar el tipo de transacciones y clasificarlas de acuerdo a si son entradas externas, salidas externas o consultas externas. Una vez identificadas este tipo de funciones y utilizando los mockups como ayuda, contamos el número de elementos de datos que se utilizan para cada transacción. Teniendo en cuenta la cantidad de entrada de datos de la transacción y la cantidad de archivos referenciados para la realización de la transacción, se identificaron la complejidad del proyecto, la complejidad y el número de participaciones de cada transacción en los puntos de función para el proyecto. Entonces, tomamos como referencia uno de los proyectos analizados por los aprendices y ellos utilizaron 15 requisitos a los cuales les dieron estos tipos de transacciones. Una vez identificadas las transacciones tanto de entrada como de salida externa y de consulta, identificaron el número de elementos de datos utilizando los mockups, los números de elementos de datos utilizados para cada transacción. A partir de ahí analizaron cuántas unidades lógicas utilizaban para el almacenamiento o la extracción de la información, que son los RET o los FRT, que se utilizan para poder analizar la complejidad. A partir de identificar la complejidad, se tuvo en cuenta y teniendo en cuenta estas dos tablas que me identifican la cantidad de elementos, el tipo de complejidad baja, media o alta, para tener en cuenta, para tomar el número de puntos de función. Ok, tomemos esta. Registrar usuarios, para ello es un tipo de función ILF que determina tener 8 elementos de datos que se registran en una sola tabla. Por lo tanto, como es un ILF y es de entrada, determinaron que tenía menos de 20 elementos y que estaba utilizando una unidad lógica. Por lo tanto, el tipo de transacción es baja. Aquí vinieron a la tabla para identificar la cantidad o la participación de elementos de datos y se obtuvo que, teniendo en cuenta que la complejidad es baja y que se almacenaba en un archivo interno, le dieron 7 puntos de función. La misma tarea hicieron para cada una de las transacciones identificadas. De esta forma obtuvieron 69 puntos de función no ajustados, para un total de 69 puntos de función no ajustados. Tenemos en cuenta que para poder hallar la estimación tenemos que ajustar estos puntos de función. Para ajustar los puntos de función se tuvo en cuenta la tabla estandarizada por la IFPUF, que es el grupo de usuarios de puntos de función, en donde se estandarizan cada una de las acciones que se deben realizar para poder estimar estos puntos de función. Para esos puntos de función, y luego de responder cada una de las preguntas, estimaron cuál era el grado de participación de los factores de ajuste y obtuvieron 29 puntos. Ya teniendo los puntos de función no ajustados con los puntos de función de ajuste, se hicieron el cálculo de las estimaciones. Recordemos que una estimación es una aproximación, es un valor aproximado a algo. En este caso vamos a ver un valor estimado a cuántas horas se requiere una persona para ejecutar o para desarrollar un punto de función. Teniendo en cuenta esto, lo primero que tenemos que hacer es ajustar
los puntos de función. Para ajustar los puntos de función, entonces tenemos en cuenta el número de puntos de función no ajustados, que en este caso son 69, y los puntos de función ajustados, que para este caso son 29. Se hace el cálculo teniendo en cuenta la fórmula estandarizada que nos da el IFPUF, nos dice que tenemos 64.86, lo aproximamos a 65 líneas de función en total. Por lo tanto, si nosotros queremos conocer cuántas líneas de código, si estuviéramos haciéndolo por LOC, necesitamos saber cuántas líneas de código se van a desarrollar, entonces tomamos el estándar de líneas de código por puntos de función para los lenguajes de cuarta generación. Llámense lenguajes de cuarta generación: Java, PHP, Python, JavaScript, Delphi, C#, C, que son los que ustedes más o menos conocen. Entonces dice que son 53 líneas. Para eso multiplicamos el número de puntos de función obtenidos por 53 y nos da aproximadamente 3.445 líneas. Una vez obtenido el tamaño o estimado el tamaño de puntos de función, vamos a mirar cuántas horas hombre necesitamos para desarrollar esas 65 puntos de función. Para estimarlo, tenemos en cuenta entonces los puntos de función ajustados, que son 65, y los multiplicamos por la hora, por el valor de la hora de promedio mes del lenguaje, por el número de horas que se requieren para estimar un aproximado, para estimar se multiplica por el número de horas estimadas para desarrollar un punto de función, que son 8 horas. En este caso entonces multiplicamos 65 por 8 y nos da una aproximada de 520, o sea, un tiempo de desarrollo para una persona de 520 horas. Teniendo en cuenta que adicionalmente, si una persona solamente trabaja de lunes a viernes, solamente va a trabajar 20 días, y que a pesar de que está estimado de que una persona se trabaja 8 horas diarias, pero horas productivas realmente son 5, entonces vamos a hallar cuántos días y cuántos meses se calculan por hombre para desarrollar el proyecto. Entonces, si queremos saber cuántos días se demora, pues simplemente lo vamos a dividir entre 5, el número de horas que gasta una persona para desarrollar el proyecto, lo dividimos entre 5 para que nos dé 104 días, y esos 104 días los dividimos entre 20 días, que son los que se gastan en un mes, o los que se utilizan realmente en un mes para desarrollar el proyecto. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a decir que el proyecto, solo una persona, se va a demorar 5.2 meses para desarrollar meses. Entonces tenemos el tamaño y el tiempo en el que se desarrolla. Ahora, teniendo en cuenta que eso es lo que vamos a obtener, vamos a hallar el costo del proyecto, a estimar el costo del proyecto. El costo del proyecto está dado por la cantidad de desarrolladores, por el número de meses en el que se va a desarrollar y por el valor promedio mensual que nos da. Este valor lo tomamos también de una tabla que se da por estimación por estandarización de la IFPUF, por una investigación que se hace, en donde nos dice más o menos en qué valor, cuánto vale una hora promedio de desarrollador para un lenguaje de programación. Teniendo en cuenta que vamos a trabajarlo en Java, vamos a tomar 26, y en PHP serían 20.000, pero vamos a tomar este de 26. Voy a tomar 27.000 pesos hora, porque este valor es del 2014. Teniendo en cuenta eso, entonces vamos a decir que 27 por 30 por 5 sería el valor de la hora, el valor del proyecto mensual. 27.000 pesos vale una hora, por 5 y por 30. Aunque ahí lo podríamos multiplicar por 8, pero nos da muy alto el valor. Entonces este sería un valor promedio mensual de un salario para una persona
que trabaja en el proyecto y que lo va a desarrollar sola, ¿cierto? Teniendo en cuenta eso, entonces, para un desarrollador lo multiplicamos por el número de meses, que son 5.2 meses, este valor, y multiplicamos por el valor mensual, que es este, que son 4.050.000 pesos, y le sumamos esta cantidad, una cantidad de un valor de otros costos. Esos valores lo pueden tomar mensual, estos valores se toman mensual. Como se toman mensual, entonces yo dije que íbamos a gastar 500.000 pesos mensuales en otros gastos, llámense otros gastos: luz, agua, arrendamientos, teléfono, uso de internet, uso de ¿qué? De licencias. Entonces yo puse 500.000 pesos mensuales y lo multiplicamos por el número de meses que está ahí. Entonces eso me da un costo para el proyecto de 23.660.000 pesos. Si lo vamos a calcular para 3 personas o si lo vamos a calcular para 4 personas, pues tendríamos que tener en cuenta lo mismo. Vamos a multiplicarlo por el número de personas, en este caso sería 3, y el valor de la hora por los 3, por el promedio mensual, por el valor promedio mensual, que sería 4.050, más los otros costos por el número de meses que se van a trabajar, en este caso sería 1.73. Y si lo voy a trabajar con 4, entonces el número de meses baja, por lo tanto el promedio de sueldo, o sea, el promedio del costo sería este.